Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, vamos a quitar esto. Bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal, escritor Jaime Arias. ¿Qué tal se me oye? Espero que se me oiga bien. Hoy vamos a intentar mejorar el audio con un micrófono, vamos a ver qué tal. Hoy os traigo, ya lo habéis visto en el título, supongo que habréis venido al vídeo por el título del mismo. Hoy os traigo una brevísima reflexión sobre un aspecto y un elemento un hecho que a mí me ha hecho que pensar, ¿no? Porque hoy leía unos datos terribles acerca del fenómeno del suicidio. Unos datos que imagino que estarán contrastados, según los cuales cada año, cada día o cada 40 segundos muere una persona por suicidio en el mundo, y cada año se producen más de 800.000 muertes por suicidio, lo cual significa que solo el suicidio supera al homicidio y a las guerras juntos, ¿vale? Al año, en el mundo, actualmente. Y como causa de muerte, ¿no? O sea, algo terrible, es una cosa que es difícil de evaluar, difícil de pensar, realmente algo muy significativo. En algunos países ya es la primera o la segunda causa de muerte, y realmente a mí me ha hecho reflexionar y quería traeros 3 o 4 reflexiones importantes, ¿no? Va a ser un vídeo corto. La primera reflexión que os quería traer al respecto es acerca de los medios de comunicación, ¿no? Y de cómo pueden distorsionar la realidad de las cosas. Fijaos que siendo tan importante como causa de muerte, en general merece tan poca atención y se le dedica tan poco tiempo y tan poco espacio en los medios de comunicación. Seguramente veréis en cualquier medio, tanto visual como escrito o radiofónico, veréis, leeréis, escucharéis pues referencias a homicidios, a guerras, a enfermedades, pero raramente se habla de este fenómeno del suicidio. Es por esto que muchas veces yo os digo a las personas que están a mi alrededor, que se guíen poco por lo que los medios de comunicación dicen. Que los medios de comunicación son necesarios, claro que sí, pero que muchas veces es más importante lo que no dicen o lo que dicen por debajo de lo que aparentemente dicen, ¿vale? O cómo dicen las cosas, que lo que dicen en realidad. Es importante esta reflexión, ¿eh? Y también va dirigida esta reflexión a los que me veáis y seáis periodistas, trabajéis en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación también tienen un papel importante en este fenómeno. No pueden limitarse solo a ser medios de entretenimiento, que está muy bien, sino que también hay que saber tratar los problemas que son más relevantes, y esto sin duda lo es. En segundo lugar, me trae este fenómeno, este hecho, que como os digo he visto reflejado precisamente en un medio de comunicación, otra reflexión, ¿no? Una reflexión mucho más filosófica. Y es que a menudo tratamos la vida desde una perspectiva que no es la adecuada. El ser humano es el único ser al que no le basta convivir, al que no le resulta suficiente solo estar vivo. Eso es evidente. Porque si no, el ser humano no se complicaría tantísimo la vida con tantas cosas. No tendría ambiciones, no trabajaría, incluso no se suicidaría, porque el suicidio en el fondo no es sino la razón, sino el síntoma, ¿vale? El síntoma que demuestra que una persona ha perdido el sentido de su vida, ha perdido las ganas de vivir. Y es el final de ese camino, después de buscarlo mucho. Lo que me trae a la consciencia, el pensamiento de que el ser humano vive, pero que la vida no se nos da gratuitamente,
sino que se nos da como proyecto, como reto, como misión, que estamos puestos aquí, sea por la naturaleza, sea por Dios, sea por el azar, precisamente para encontrar la razón de vivir, que no es suficiente con sobrevivir, que también es necesario encontrar las razones para vivir. Y esto es una tarea que tenemos que aprender desde pequeños. Y a veces sucede que es precisamente una de las cosas que no nos enseñan. No nos enseñan a tener una razón para vivir. No nos enseñan a luchar por encontrar una razón para vivir. No nos enseñan a buscar una razón para vivir cuando todas las razones han desaparecido. Y eso es una tarea, es una misión, es un objetivo que el ser humano debe saber buscar, debe saber encontrar. No debe limitarse a renunciar a la vida. Cada uno tenemos una responsabilidad en ese sentido. Y el suicidio, por mucho que sea evidentemente un hecho lamentable, es también un hecho responsable, del que es responsable aquel que lo comete. Y es un hecho terrible porque es un fracaso. Es un fracaso de la vida, es un fracaso del ser humano. Es así como lo tenemos que tomar. Llega un momento en el que el ser humano es incapaz de seguir viviendo por la razón que sea, normalmente porque cree que no puede seguir sufriendo como está sufriendo y decide renunciar a la vida voluntariamente. Y la renuncia no es solamente una huida, es también un fracaso ante la propia vida y ante el propio sufrimiento. En tercer lugar, otra reflexión que me trae es hasta qué punto el mundo moderno ha fomentado el suicidio. No voy a pretender comparar historias y etapas históricas y tal, ¿vale? Ni hacer una especie de lamentación de las maldades del mundo moderno. No. Evidentemente no tenemos estadísticas del mundo antiguo, del mundo renacentista, del mundo barroco, no tenemos ese tipo de estadísticas, pero sí tenemos la sensación, no sabemos si acertada o equivocada, pero la sensación de que en el mundo de hoy el suicidio se da en un porcentaje mayor que antiguamente. Tenemos esa sensación cuando uno repasa los libros de historia, las novelas, de que el suicidio siempre era tratado de una forma estigmatizada, satanizada, demonizada, como un pecado, como un mal, salvo en casos muy concretos en los cuales se consideraba pues un tipo de muerte más o menos digna. Estoy pensando, por ejemplo, en los casos en los que pues un gobernante era vencido en batalla, etcétera, o un capitán decidía morir con su barco que se hundía, lo cual no es sino definitivamente un suicidio. Fuera de estos casos extraordinarios, el suicidio era visto como algo pecaminoso, como algo malo, como algo que iba contra la ley moral. Y en este sentido se condenaba al suicida, incluso eh, eh, no se le enterraba en el cementerio que a los demás, etcétera. Y esto limitaba o frenaba el suicidio en muchas ocasiones. Hoy en día creo que lo que sucede es exactamente el contrario, que en muchos casos se fomenta. Primero porque se ponen ejemplos de personajes que se han suicidado y a los que se convierte en ídolos, como cantantes, etcétera, ¿no? Y a veces no somos responsables con este tipo de cosas. Y tenemos que tener cuidado porque nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros niños los ven y lo asumen y lo asimilan y a veces confunden un poco cuáles son los principios, ¿no? Y cuáles son los valores. Y en segundo lugar, porque es evidente que hoy tenemos más objetos materiales que nunca, más riqueza que nunca, más progreso que nunca, y sin embargo el ser humano está más vacío que nunca. Mucha gente se siente tremendamente sola. Las familias ya no acogen lo suficiente, ya no sirven de hogar, y hay una ruptura clara entre el individuo y la sociedad, hay mucha confusión y a veces, sobre todo los más jóvenes, que son los más dados y los más inclinados a este tipo de salidas, bueno, pues escogen el mal camino. Y tenemos que tener cuidado y tenemos los adultos una responsabilidad también importante a la hora de educar y de formar a los más jóvenes
de hacerles ver que los problemas que en la juventud o en la adolescencia o en la pubertad parecen inmensamente grandes, en realidad son tremendamente pequeñitos, que la vida es muy larga, que se puede tomar un rumbo diferente, que se pueden solucionar los problemas, que lo que hoy nos hace llorar mañana nos hará reír. Y tenemos una responsabilidad también de inculcarles valores y de inculcarles creencias que les ayuden en su vida. Esto es una responsabilidad de los adultos. Y yo como escritor lo siento también, porque también mis novelas muestran tipos humanos. Yo he escrito sobre el suicidio en mis novelas. Sin ir más lejos, No existen las princesas empieza con un personaje, perdona, me voy a tocar esto un poquito, que está a punto de suicidarse. Luego tenemos que tomarlo este asunto con responsabilidad también. Es más, estoy pensando incluso en escribir una novela potente, grande en el futuro, si Dios quiere, sobre este elemento del ser humano, ¿vale? Y por último, la última reflexión, este vídeo ya está siendo más largo de lo que yo quería, que me viene a la cabeza al ver este hecho, este dato, es que a veces yo creo que los seres humanos tenemos la capacidad intelectiva, la inteligencia, la tenemos que usar también de forma global, de forma holística, de forma interpretativa de la realidad en su conjunto. Y no sé si a veces este elemento del ser humano, que es evidente que está ahí, que siempre va a estar ahí, que es el suicidio, porque que yo sepa es la única especie animal, ¿verdad?, que el único ser vivo que hace este tipo de cosas. Hay otros seres vivos que se sacrifican por su familia y tal, pero el suicidio no es un sacrificio, ¿vale? Es otra cosa. Me da la impresión de que es algo que en cierta manera actúa dentro del ser humano también conforme o siguiendo las leyes de la evolución y los principios darwinianos. No es que yo sea especialmente seguidor de Darwin, pero me da la impresión de que hay un elemento también autorregulativo de la especie, ¿vale? Y en este asunto, y que no vamos a poder suprimirlo del todo jamás. Me da la impresión, es una reflexión que dejo ahí votando para que aquellos que os interese, ¿vale? Nada más, tenemos que ofrecer salidas y ayuda a la gente que lo necesita. Por favor, no se tome nadie en broma las enfermedades psicológicas, las depresiones, este tipo de cosas. Y que nadie se tome en broma tampoco las dificultades espirituales, sentimentales, psicológicas e intelectivas que se tienen durante la edad de la adolescencia. Que nadie se lo tome en broma, porque luego suceden este tipo de cosas lamentables, que son malas decisiones que toman los seres humanos, pero en los cuales también aquellos otros que estamos ahí y que lo vemos de fuera, tenemos una responsabilidad, y espero que todos la asumamos y todos comprendamos y aprendamos a tratar esta desgracia y este hecho sin duda lamentable, pues con un poquito más de responsabilidad, con un poquito más de empatía y con un poquito más de sentido común. Gracias por ver este vídeo, gracias por escucharme. Por favor, dejad un me gusta, compartidlos, suscribíos a mi canal para más vídeos como este y otros diferentes, y que tengáis todos un gran día. Un beso para todos.